Dios les bendiga. Continuamos en el día de hoy con nuestro devocional. Hoy nos toca el capítulo número 19 del libro de Éxodo. Capítulo 19 del libro de Éxodo. Tiene por título Israel en Sinaí. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Vamos aquí a detenernos un segundo. Aquí el monte Sinaí en hebreo es Har Sinaí y en árabe se le llama Jabal Musa, que es la montaña de Moisés. Le dicen la montaña de Moisés. Es un lugar sagrado para tres religiones: el judaísmo, el islam y el cristianismo. Tradicionalmente se localiza en el centro de la península del Sinaí, entre África y el Próximo Oriente. Sigamos. Versículo 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Aquí podemos ver que el monte Sinaí, podemos hacer relación del monte Sinaí como el tabernáculo. Aquí Jehová estaba allí en el monte Sinaí. Desde el monte Sinaí hablaba Jehová a Moisés. Fíjense que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Así como en el tabernáculo, que Dios estaba allí y solamente podían entrar los sacerdotes. Dios le daba la información, se comunicaba con los sacerdotes y los sacerdotes le daban la información al pueblo. Y aquí vemos que no es el tabernáculo, pero es el monte Sinaí. Dios estaba allí y Moisés subía, Dios lo mandaba a llamar y ahí se comunicaba con Dios. La información se la daba a Moisés y Moisés le daba la información al pueblo. Y dice el 4: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, fíjense aquí en este 4 que leímos, vemos como Dios recordándole lo que él había hecho por ellos. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios recordándoles las maravillas, los milagros, las señales, todo lo que hizo para sacar al pueblo de Israel de allí. Le estaba recordando: vosotros viste lo que hice. Como diciendo: no se olviden. Como hoy día el Señor nos sigue diciendo a nosotros: no se olviden. Mira lo que yo hice, de dónde te saqué. Mira cómo Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, de la tierra de Egipto. Señales, milagros, envió plagas, hizo de todo. Pero hoy en día el Señor nos sigue diciendo a nosotros: ¿viste lo que hice? ¿Qué ha hecho el Señor hoy día con cada uno de nosotros? ¿Qué milagros ha hecho hoy en día el Señor con nosotros? Lo que Dios ha hecho, de dónde nos sacó a nosotros, quiénes éramos nosotros antes de que el Señor llegara a nuestras vidas. ¿Cómo estaban nuestras vidas antes de que el Señor llegara a nosotros? ¿Cómo estaban? Que nunca se nos olvide de dónde Dios nos sacó. Así como Dios le estaba recordando al pueblo de Israel de dónde los había sacado, así hoy en día a nosotros no se nos puede olvidar
¿De dónde nos ha sacado Dios? ¿De dónde? ¿De dónde nos sacó? Entregados al pecado, entregados haciendo las obras de la carne, en depresión, en aflicción, en sufrimiento fuerte. Estábamos perdidos. ¿De dónde nos sacó Dios? Que eso nunca se nos olvide. Siempre tenemos que tener eso presente para que nunca nos desenfoquemos del Señor. Y aquí le dijo en el 4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios también nos sacó a nosotros. Todos tenemos un pasado. Que no se nos olvide nunca de dónde Dios nos sacó y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y cómo Dios nos atrajo hacia Él. Así como Él atrajo al pueblo de Israel hacia Él, así nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos atrajo a Él. Versículo 5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Aquí nosotros tenemos que ver que el Señor en su palabra tiene promesas, promesas de bendición. Pero para que esas promesas de bendición sean derramadas sobre nosotros primero tenemos que cumplir con Él. Aquí como le está diciendo al pueblo de Israel. Y ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y eso, Dios es el mismo de ayer, de hoy y siempre, no ha cambiado. Y asimismo, como en aquel tiempo le pidió al pueblo esto, le exigió prácticamente. Le dijo, si ustedes oyen mi voz, se lo declaró, si ustedes oyen mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Pero si ellos hubiesen hecho lo contrario, no escuchan lo que Dios les hablaba a través de Moisés y no cumplían con lo que Dios les había exigido, ellos no iban a ser su especial tesoro. Porque es que para que el Señor aquí a mí me bendiga, para que el Señor derrame sus bendiciones sobre nosotros, nosotros primero tenemos que guardar las ordenanzas, sus estatutos, sus mandamientos que están a través de su palabra. Y eso me hace recordar cuando el Señor nos habla las consecuencias, la bendición, nos habla de la bendición y la maldición. Que si nosotros oyéramos su voz, pusiéramos por obra su palabra, guardáramos su palabra, lo cumpliéramos, se derramarán todas estas bendiciones sobre ti. Pero si nosotros no oímos la voz de Dios y no cumplimos su palabra, no la pusiéramos por obra, todas las maldiciones vendrán sobre nosotros. Por eso que dice que ha puesto sobre nosotros, delante de nosotros, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida y la muerte. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu casa. Entonces, para que veamos bendición, nosotros tenemos que guardar su palabra, guardar sus mandamientos. ¿Y qué es guardar? Además de guardarla en el corazón, vivirla. Guardar es ponerla por obra, vivirla, obedeciendo su palabra. Si yo le oí algo, esa palabra tiene que dar fruto en mí. Esa palabra tiene que dar fruto en mí. Si la Biblia me dice, no mentirás, que es pecado mentira, a Dios no le agrada eso. Yo lo leo, pero sigo mintiendo. Yo no estoy guardando la palabra. Pero si yo leo, mira, la mentira no le agrada a Dios, es pecado. Y yo miento, ya dejo de mentir. Ya estoy guardando allí la palabra. La estoy poniendo por obra. Y así sucesivamente en todas las cosas. Versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado.
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. 9. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Aquí estamos viendo otro punto. Aquí vemos cómo Dios tuvo que hacer proezas, maravillas, milagros, señales, para que también el pueblo creyera. En la palabra también nos dice que es bendecido la persona que cree sin ver. Bienaventurado. El que cree sin ver. Bienaventurado. Pero aquí estamos viendo que si hay personas que para creer tienen que ver. Por eso es que muchas veces el Señor tiene que manifestar su poder para que las personas que están alrededor crean por lo que están viendo. Y aquí mismo Dios se lo está diciendo a Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo de Jehová. Fíjense que eso pasó allí, en ese tiempo con los israelitas. Pero hoy en día pasa igualito, igualito. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras. Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Aquí vemos, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras. Aquí estamos viendo que Jehová le iba a salir al encuentro, o el pueblo de Israel se iba a acercar donde estaba Jehová. Pero para que eso sucediera, primero el pueblo tenía que estar santificado. Nadie podía acercarse a Dios contaminado, sucio. Debía limpiar sus vestiduras, santificarse por completo. ¿Y a quién mandó a santificar al pueblo? A Moisés. Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestiduras. ¿De qué manera hoy en día? Hoy en día vamos a hablar de diferentes santificaciones en diferentes áreas. El Señor nos manda su palabra, ¿verdad? Que nosotros debemos despojarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Cuando yo me santifico, yo me aparto de las cosas que a Dios le desagrada. Como dijimos ahorita, si digo mentiras, dejo de mentir. Si yo engaño a mi prójimo, a mi hermano, tengo que dejar de engañar. Entonces, ¿cómo uno se santifica? A través de la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es quien nos enseña lo que es bueno y lo que es malo, lo que a Dios le agrada y lo que no le agrada. Entonces yo me santifico desde el momento que yo dejo hacer las cosas que a Dios le desagrada por hacer lo bueno, lo correcto, lo que Él me manda hacer. Allí yo me santifico a través de su palabra. La palabra de Dios me limpia, me santifica, me purifica, pidiendo yo perdón por todo lo malo los pecados que yo he estado practicando y apartándome, dejándolos de hacer. Ahí yo me santifico, limpio. Cuando nosotros, un ejemplo, nosotros vamos a orar todos los días, ¿verdad? Se supone que cuando nosotros oramos, antes de nosotros clamar, pedir, tenemos un tiempo donde nosotros pedimos perdón a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros pecamos todos los días, así sea en pensamiento. Nosotros pecamos, así sea con nuestra boca, con cualquier, con nuestra actitud, con todo. Nosotros pecamos. Dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Y que todo lo que se haga sin fe es pecado. O sea, pecamos de cualquier manera. Por eso tenemos que ponernos a cuenta delante del Señor todos los días cuando estemos orando. Señor, perdóname por esto, aquello, perdóname, Padre amado. Limpiarnos. ¿Por qué? Porque para nosotros
empezar a clamar, a pedirle a Dios, es necesario que nuestro corazón esté limpio, limpio, santificado. Fíjense, que viene siendo lo mismo de allí. Para ellos acercarse a Dios tenían que santificarse, estar limpios. Moisés, para subir allí esa montaña y estar delante de la presencia del Señor, tenía que estar limpio. Limpio. Y vemos cómo mandó Dios a que el pueblo se santificara para estar delante de la presencia de Él. Y así mismo hoy en día es con nosotros. Nosotros también tenemos, primero nuestro corazón tiene que estar limpio. Imagínense que la persona venga, una persona, y tuvo un problema con el vecino y le dijo de todo y se gritaron y después viene la persona normal a orar y hasta se arrodilla y empieza a clamar a Dios y a pedir a Dios, pero no se puso a cuenta con Dios por el pleito que tuvo y dijo de todo y habló y gritó y de todo. Y no se limpió. Dios va a escuchar. Dice la palabra del Señor que Jehová está atento a la oración de los justos. Imagínense una persona que peleó con un familiar, se dejaron de hablar, se dijeron de todo y no se hablan. Y después viene esa persona a orar, a buscar el rostro de Dios y a pedir y a clamar y todo eso y le pide bendición y le pide ayuda, pero primero no arregla su problema que tuvo. Y eso habla su palabra. Y antes de que nosotros vengamos al altar, que si tuvimos problemas con alguien, que primero arreglemos el problema con esa persona y después vengamos al altar. Entonces primero tenemos que limpiar nuestros corazones en esa área de oración cuando estamos orando al Señor. Antes de clamar, pedir, primero tenemos nosotros que pedir perdón para que nos perdone Él por todos los pecados y así estar nuestro corazón limpio para nosotros pedir y clamar a Él. Entonces aquí dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalo hoy, mañana y laven sus vestiduras. Si nos vamos al área, también lo llevamos a nivel de iglesia, de congregación. ¿Cómo el pastor santifica al pueblo? A través de la palabra. El pastor enseña la palabra, lo que allí dice. Y el pueblo es santificado. Y claro, ¿no? Como dice aquí, si oyeren. El pastor predica la palabra y si el pueblo oyere y fuera obediente a lo que Dios enseña en su palabra, el pueblo es limpiado. ¿Y qué? El Señor lo bendice. ¿Por qué Dios bendice al pueblo? Porque obedecieron a la palabra, se sometieron a la palabra, se limpiaron. Dejaron de hacer lo malo, lo que decía la palabra. Pero vemos que en la congregación hay todavía hermanos, hermanas, que se predica la palabra, al momento la toman con alegría, sí, 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 y después que se les olvida y vuelven a las prácticas, a lo que a Dios no le agrada. Entonces después quieren bendiciones, quiere que Dios les bendiga en todas las áreas de su vida, pero no, primero no se santifican, no buscan primero. Dice la palabra del Señor, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás añadido será. Primero es buscar del Señor su rostro. Tenemos que buscar esa limpieza, esa santificación en nosotros. La santificación es interna y externa. No es solamente del corazón, como muchos dicen. ¿De qué sirve? Ay, no, mi hermana, yo me estoy guardando para el Señor, yo soy santa. La santidad es del corazón. Yo no digo mentira, no engaño y eso. Yo todo bien, trato a todo el mundo bien. Pero vengo y me gusta vestirme sexy, con minifaldas y blusitas todas escotadas. Eso le va a agradar al Señor. La santidad es interna y externa. No solamente es del corazón. Si tu corazón está bien, eso se va a reflejar externamente. Porque Dios es un Dios santo. En todas las áreas se va a reflejar. Y si es a nivel de hogar,
El sacerdote es llamado a santificar su casa, su hogar, a que su esposa esté alineada, a que sus hijos estén alineados con la palabra. Cualquier cosa que vea que está fuera de lugar, el sacerdote, junto con su esposa, allí arreglan las cosas. Dice la palabra del Señor, el que no sabe administrar su casa, ¿cómo va a administrar la congregación? Entonces el sacerdote tiene que sujetar a sus hijos, su casa, para que también pueda sujetar a la iglesia, o sea, tener la iglesia en orden. En orden. Entonces sí, para el Señor es muy importante la santificación. Que nos desprendamos de las cosas del mundo, de las cosas que todavía nos llaman y nos arrastran. Tenemos que desprendernos. Hay personas que todavía son cristianas, pero ven muchas novelas, cosas que son del mundo, películas del mundo. Hay películas cristianas, pero les gustan verlas del mundo. Las que llaman novelas, programas, novelas, también son mundanas, cosas del mundo. Usted quiere ver una película, vea algo cristiano, algo que edifique, algo que le va a ser de bendición a su vida, porque le va a dar una buena enseñanza. Apártese de las cosas que no son de Dios, que a Dios que le contaminan. Las malas costumbres corrompen las buenas amistades. Las malas costumbres corrompen. Usted es cristiano, cristiana, que sus amistades sean cristianos, de verdad, cristianos de verdad. Que sus mejores amigos, amigas sean cristianos. Entonces hay personas que son cristianas y todas las amistades que les rodean y que tienen son puras personas que no conocen de Dios. ¿Usted qué cree cómo va? Ahí se va a contaminar. Hay personas que son cristianas pero ni leen la Biblia, ni casi no le dedican a Dios en oración, ni buscan a Dios en oración. Están todavía llenos de mucha carne, de mucha contaminación. Y el Señor nos llama a santificarnos. Y después quieren mucha bendición, después quieren que las ventanas de los cielos se abran, que Dios les bendiga. Es de Dios la santificación, debemos buscar esa santificación todos los días, porque la santificación es diaria. Despojarnos de las cosas que son del mundo, de las cosas que son vanidad. La vanidad es pecado. La vanidad es pecado. De repente yo soy bajita de estatura, pero como yo quiero ser alta, me compro puros tacos altos. ¿Y qué es la vanidad? Engaño. Mostrar algo que no es. ¿Por qué? Porque yo no soy alta. Yo soy bajita, así me hizo Dios. Entonces voy a mostrar una imagen falsa, engañando, mostrando una estatura que no es mía. Eso es vanidad. Tenemos que trabajar en el área de que tenemos que aprender a amarnos como Dios a nosotros nos creó. Aceptarnos como Dios nos creó, con el cabello que Dios nos creó, con el color de piel que Dios nos creó. Debemos aceptarnos y amarnos como Dios nos creó. Dios nos ama tal cual como Él nos creó, porque Él fue el que nos creó, nos dio la vida. Y Él nos ama. Pero el enemigo a través del mundo ha influenciado en las mentes, en los corazones. Entonces aún el pueblo de Dios, las mujeres de Dios, el hombre de Dios, que es cristiano, que tiene a Dios, quieren parecerse a los del mundo. Por los videos que ve, YouTube, Facebook. De tanto ver videos, de tanto ver las cosas, las modas. Entonces eso arrastra a uno, quiere uno arrastrar y uno quiere verse como las del mundo y no. Nosotros tenemos que luchar en contra de eso.
porque nosotros tenemos que ser santos, santas, guardarnos, amarnos como Dios nos ha hecho. Si Dios me hizo el pelo liso, gloria a Dios. Si me hizo el pelo rizado, gloria a Dios. Aceptarme, aceptar mi cuerpo, aceptar mi color de piel, aceptar mis canas. Hay muchas mujeres que no se aceptan su edad. Tienen 50, 60 años y les da vergüenza decir su edad. Eso es parte de la vida. Nacemos y a la final tenemos que volver a la tierra, morir. Eso es parte de la vida. Y tenemos que aprender a aceptar nuestras edades. Cuando nos salgan canas, aceptar nuestras canas. Tenemos que aprender a amarnos como Dios nos hizo. Entonces, mujeres no aceptan su edad, no aceptan sus canas y viven toda la vida esclavizadas, pintándose el cabello, tapándose las canas. Y la palabra del Señor habla que las canas son bendición, son corona para nosotros. Son bendición, y si Dios habla que las canas son bendición, ¿cómo yo no las voy a querer? Eso está mal. Por eso que es pecado delante de Dios la vanidad. Yo no tengo que ocultar las cosas, engañar al otro. Me pinto el cabello rubio, yo no soy rubia. Ese no es mi color que Dios me dio. Tenemos que aprender a amarnos como Dios nos hizo. No me tengo que maquillar porque me tengo que tapar las imperfecciones. ¿Quién te dijo que tu rostro es imperfecto? El mundo, el enemigo a través de las personas. El día que aprendamos a amarnos como Dios nos hizo, vamos a ser libres, completamente libres. Y la palabra del Señor se va a cumplir en nosotros cuando diga, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si yo no acepto, si yo misma no acepto mi cabello rizado, porque yo lo quiero es liso, un ejemplo. Yo quiero mi cabello liso, pero Dios me lo dio rizado. Si yo no acepto mi cabello, ¿cómo voy a aceptar el cabello de mi prójimo? ¿Cómo lo voy a aceptar? Y así en todas las cosas. Si yo no me acepto a mí misma porque me veo defectos, ¿cómo voy a aceptar supuestamente defectos de otra persona? ¿Quién te dijo que eso eran defectos? Dios te ama así tal cual eres. Dice la Biblia que todo lo que Dios creó fue bueno. Fue bueno. Todo lo que Dios creó fue bueno. ¿Quién dijo que era malo? Satanás. ¿Quién dijo que estaba feo? Satanás. ¿Quién dijo que estabas vieja? Satanás. El enemigo. Para que rechacemos, para que no nos aceptemos. Y rechacemos lo que Dios, como Dios nos hizo. Y dice en el versículo 12, y señalarás términos al pueblo en derredor diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado, asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparado para el tercer día, no toquéis mujer. Fíjense, no podían ni siquiera tocar mujer, tener relaciones sexuales, para que no se contaminasen. Gloria a Dios por lo que hizo el Señor Jesucristo en la obra, en la cruz del Calvario. Gloria a Dios por eso. Por esa obra redentora, por haber dado su vida, al tercer día resucitó. Por todo eso que hizo en la cruz del Calvario, nosotros ahora tenemos acceso al Padre. Acceso al Padre por medio del Señor Jesucristo. Fíjense todo lo que pasaba anteriormente. Si se acercaban mucho a Dios, caían muertos. Caían muertos. Pero ahora que Jesucristo dio su vida, murió y resucitó, dio su vida. Tenemos acceso al Padre, a Dios Todopoderoso, cada vez que queramos, las 24 horas del día. Y Él está allí con nosotros, porque depositó en nosotros su Santo Espíritu, el cual mora en nosotros.
Es una cosa grande, maravillosa, algo hermoso, de que hoy nos podamos acercar a Dios en intimidad, conversar con Él, hablar con Él, sin importar en qué lugar estemos. Y Él nos escucha. 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la montaña, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se estuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Aquí estamos viendo. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Dios se iba a encontrar con ellos y ellos iban a acercarse a Dios. Para que eso sucediera, tenían que santificarse, limpiarse. Santificarse, limpiarse. Por eso que la palabra del Señor dice que nada entrará al reino de Dios sin mancha. Nada que tenga mancha, nada sucio, sin arrugas. Nada con arruga y mancha entrará al reino de los cielos. Tenemos que estar santificados, limpiar nuestras vidas, nuestros corazones, de las cosas que a Dios no le agrada. 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Fíjense que Dios les estaba advirtiendo. Aquí en el monte los límites serán hasta aquí. No pasen, nadie pase de esos límites. El que pasare caerá muerto de inmediato, y caerá muerto. Y también que se santifiquen los sacerdotes para que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no mas el sacerdote y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga con ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Hasta el momento estamos viendo un pueblo que ha escuchado y un pueblo que ha obedecido a lo que Dios le ha mandado hasta el momento. Y también vemos a un Moisés obediente. Un Moisés obediente. Todo lo que Jehová le hablaba, le decía, Moisés lo obedecía. Lo importante de la obediencia, de escuchar y obedecer. Nosotros como hijos e hijas de Dios tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender a escuchar la palabra del Señor, aprender a escuchar cuando nos da un consejo, que todos los consejos deben ser basados en la palabra, alineados a la palabra, y obedecer. Así como con Jetro, que fue a visitar a Moisés y le dio un consejo. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés escuchó el consejo y obedeció en todo lo que su suegro Jetro le había dicho. Y todo le salió bien, todo le salió bien. Muchas veces a nosotros nos dan un consejo bíblicamente y no escuchamos. O escuchamos pero no lo ponemos por obra. No queremos obedecer, no queremos someternos a la palabra. Y allá hay problemas. Y todavía queremos la bendición de Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Entonces tenemos que santificarnos día a día.
Pedirle a Dios que nos ayude para apartarnos de esas cosas que a Él le desagradan y hacer lo que a Él le agrada, lo bueno y agradable delante de sus ojos. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, justa y verdadera. Gracias. Ayúdanos, Señor, a santificarnos. Ayúdanos a apartarnos de todo aquello que tú aborreces, que te desagrada. Ayúdanos, Señor, a entregarnos, a santificarnos a ti, Señor, cada día. Deja tu palabra, oh Dios, penetra nuestros corazones y produzca fruto a ciento por uno. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.